buenas noches. Vamos a empezar la presentación de este libro, que me gustaría hablar más de una celebración, porque estamos viviendo momentos que son de profundo gozo y de un reverdecer de la esperanza en el camino que los hombres estamos recorriendo en el mundo. Quien organiza esta presentación es la Mesa de Diálogo Interreligioso de Tucumán, que ella también ya tiene un camino recorrido. Se puede evocar como fecha inicial de institucionalización el año 2005, y se ha venido caminando sin prisa pero sin pausa hasta llegar a este momento. Y esperemos que este sea un momento más de un largo y fructífero camino. La presentación esta no puede sino empezar con una acción de gracias por esos acontecimientos que nos toca disfrutar en la hora actual. En primer lugar, ese gozo y esperanza, usando las palabras de la Gaudium et Spes, de la elección del nuevo pontífice, Francisco. Y eso nos hace sentir y experimentar a todos los que estamos aquí, y si podemos quedarnos cortos y decimos aquí solamente, porque quizás sea algo ecuménico y mundial lo que estamos viviendo, de una presencia fuerte de Dios que nos acompaña. Y como esta presentación no podía sino hacer referencia a ese acontecimiento, esa alegría, esa sonrisa, esa ternura, esa humildad, esa sencillez, esa valentía que está mostrando día a día este nuevo pontificado de Francisco, nos hace experimentar que también hay una primavera no solo de la Iglesia, sino también de la evangelización, con los gestos. Y esa evangelización, usando una metáfora que es muy querida al entonces cardenal Bergoglio y hoy Papa Francisco, es la del camino, del caminar. Y ese caminar es caminar hacia una utopía que es la de la civilización del amor, como la llamaba Pablo VI. Y ese caminar hacia esa utopía es de la mano de la audacia de una revolución del amor al prójimo. Y ahí no se puede sino evocar a ese Papa bueno que es Juan XXIII, porque Juan XXIII ya en el anuncio, en la proclamación del Concilio Vaticano II, nos hablaba de la Iglesia de los pobres. Y ahora el Papa Francisco nos dice que él desea una iglesia pobre y una iglesia de los pobres para los pobres. Pero el otro gesto inmenso del Papa Francisco, que ya estaba preludiado por Juan XXIII, es el del diálogo interreligioso precisamente. Y es el nombre de Francisco, que no es solo el nombre del pobre, sino el nombre de la paz. Y ese nombre de la paz tiene que ver con el diálogo interreligioso, porque no puede haber paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, y no puede haber paz entre las religiones si no hay diálogo. Bien, vayamos, para hacer más corto esto, a la prehistoria de esta presentación. Este acto tenía que tener lugar el 4 de diciembre del año 2012. Pero Dios se encarga, en su infinita sabiduría y pedagogía, de enseñarnos que nosotros proponemos y Él dispone. Gracias a Dios, Él dispone. Porque este acto previsto para el 4 de diciembre estaba en ese momento pensado invitar al Rabino Skorka y al entonces cardenal Bergoglio. Dios se encargó de desbaratarnos los planes a nosotros porque nos sacó uno de los expositores. Pero no solo a nosotros se nos desbarataron los planes, porque el Rabino Skorka, que hace 3 meses comprometió su asistencia aquí, estaba en Israel creo en ese momento, por eso no podía venir para el 4 de diciembre, nos dice, más o menos con una semana de anticipación, no puedo, tengo que ir a visitar a mi amigo el Papa el día 19. Y resulta que su amigo el Papa le mandó a decir a sus amigos de aquí
que en vez de poner la plata en el viaje se la den a los pobres. Así que se los desbarató el plan también al rabino Skorka. Ahora, esa entrañable amistad y fructífera amistad entre el entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, y el rabino Skorka está testimoniada en ese libro sobre el cielo y la tierra, pero no solo en eso, porque en el libro Hacia un mañana sin fe de Abraham Skorka está prologado por el cardenal Jorge Bergoglio. Si ustedes han leído hoy el diario más importante de Tucumán, habrán visto cuál es el emblema que tiene el pontificado. Y ese emblema dice, miserando atque eligendo. Lo menciona al final de su prólogo al libro este. Es una frase de Beda el Venerable que expresa esa mirada de Dios con 3 palabras, miserando atque eligendo. Para traducirlas con total exactitud hay que forzar el castellano, dice el cardenal Jorge Bergoglio, y decir misericordiando y eligiendo. Y todo esto es para que nos pongamos en camino, dice el cardenal Bergoglio. Conocer a Dios es buscarlo. Bien, vayamos ahora a la breve presentación de la mesa del padre Specchiale, que es el representante desde el catolicismo que nos va a ofrecer aquí algunas reflexiones sobre el libro de Joël Ben-Ari. El padre David Specchiale nace en Luján de Cuyo y hace 21 años que es sacerdote, y ya en ese momento empezó su camino del sacerdocio, y la vocación entre lo pastoral y lo intelectual no siempre se casan bien, y él tuvo que hacer mucho pastoreo hasta que le dieron, un obispo le dio la autorización para que siga ese camino que es su vocación. Y la vocación del padre Specchiale es la de consagrarse al estudio teológico del diálogo judeo-cristiano, por amor a Cristo, por amor a la Iglesia y por amor a Israel. Y nosotros lo sacamos porque el padre Specchiale hasta hace poco estaba trabajando intensamente en San Rafael, y hace menos de un mes se trasladó y está trabajando en San Luis, en Villa Mercedes. No estaba ni aclimatado a Villa Mercedes y lo arrastramos para que nos venga a acompañar aquí, porque por esas cuestiones, si me perdonan que use un oxímoron, una especie de paradoja, de un azar de la providencia, si ustedes van a alguna de las librerías religiosas, encuentran estos 2 libros así, y estos 2 libros son los 20 y tantos años del padre Specchiale y los 30 y tantos años de Joël Ben-Ari. Y los 2 libros tienen que ver con lo mismo. Son libros que encarnan el título del libro de Oscar, 2 caminos para la misma redención. El libro del padre Specchiale se llama Y así todo Israel será salvado, que es un versículo de Romanos 11, 26a. Y el subtítulo es Aportes exegéticos teológicos para el diálogo judeo-cristiano. Y el libro de Joël Ben-Ari es 2 caminos, una redención hacia el diálogo teológico judeo-cristiano. Por supuesto, el diálogo, no sabe uno qué pasa en el diálogo, porque el diálogo uno tiene que estar abierto a lo que dice el otro. Así que veremos en qué consisten esos 2 caminos. Bueno, Joël Ben-Ari, Oscar Feller, hace 30 años o más que viene estudiando tenazmente, arduamente la Biblia, pero no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, y el fruto es del libro que presentamos hoy. Los 2 libros, como les decía, el del padre Specchiale y el de Oscar, son 2 caminos y una misma redención, y tienen un mismo propósito redentor transitando esos 2 caminos. Ahora permítanme terminar la presentación de lo de Joël con algo que también forma parte de los entretelones de las historias estas. Gracias a la gentileza y a la amistad que tiene Joël con el rabino Skorka y con Alberto Zimmerman, que también nos acompaña aquí, se le hizo llegar en noviembre, diciembre, el libro al cardenal Bergoglio, y el cardenal Bergoglio, el entonces cardenal Bergoglio,
el 1 de febrero del 2013 le manda una carta muy conceptuosa, cálida, de respuesta a Oscar. Y un pasaje de la carta dice: principalmente quiero agradecerle el enfoque creativo, arriesgado, respetuoso de su libro. Me evocó las conferencias del cardenal Lustiger sobre el tema. El cardenal Lustiger era arzobispo de París y era un judío convertido al catolicismo. Creo que su obra es un paso adelante en el diálogo judeo-cristiano, un paso para que ese diálogo sea teológico, y esto es muy constructivo. Y si me permiten, voy a terminar con una especie de chimento de los entretelones de este acto. Y tiene que ver con el hermano de Oscar, que se llama Raúl Feller. Raúl Feller es alguien que se jacta de no leer y de que no le gusta leer y que no sabe leer, que él sabe hacer negocios y que él sabe hacer marketing. Entonces, los amigos que lo queremos mucho, pensamos que ha movido el lobby del Espíritu Santo y algo habrá hecho con el Espíritu Santo y los cardenales para que lo elijan a Bergoglio como papa y nosotros podamos tener esta fiesta que ya estamos pregustando ahora en la presentación de este libro. El esquema del acto va a ser, primero va a exponer en 15 minutos más o menos Oscar Feller cuál ha sido el propósito del libro. Después va a hablar otro tanto el padre Specchiale y después hará su reflexión el rabino Skorka. Luego veremos cómo está el clima para generar el diálogo entre ellos y después hacer preguntitas por escrito, pasarlas para aquí y a que tratemos de ensayar el diálogo entre nosotros también. No sé si les parece, podemos empezar. Bueno, empezamos con Oscar. Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por haber venido a este acto. Ante todo quiero agradecer a este estimadísimo Abraham Skorka y el padre Daniel Specchiale. Muchas gracias por su presencia aquí. Me emociona mucho que estén en este acto. Bueno, hermanos y amigos de las mesas del DIR, que también son los responsables y los que organizaron este acto. Sin vuestra meditación, este acto no hubiera podido tener lugar. Y al público presente, muchas gracias por su presencia. Esperemos que este acto esté a la altura de vuestras expectativas. Ahora, no puedo comenzar mi exposición de este acto, que mucho más que la presentación del libro, es una reunión de diálogo teológico judeo-cristiano, sin tener presente la coronación en el trono de San Pedro del Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, luchador por la causa de los pobres, de los derechos humanos y también un activo promotor del diálogo judeo-cristiano en particular y del interreligioso en general. Estoy convencido que la presencia divina que se manifestó en los cardenales del cónclave, en la elección del Papa Francisco, fue para dar un gran paso en el plan divino de redención del mundo. Desde aquí mi plegaria a Dios para que lo bendiga, lo proteja y lo colme de éxito en su sagrada misión. Ahora bien, pasando al tema de la presentación del libro, aclaro que la principal finalidad de este trabajo consiste en la promoción del diálogo teológico judeo-cristiano, para colaborar en la destrucción del muro de separación, configura en Efesios 2:14, entre las dos partes del pueblo de Dios, o sea, de judíos y cristianos, alentando la toma de conciencia de que es necesario abandonar las pretensiones exclusivistas de ambas partes en la autoidentificación como el verdadero Israel, y comprender que según las Sagradas Escrituras, especialmente en este caso, de acuerdo al Nuevo Testamento, que cristianos y judíos constituyen las partes separadas del pueblo de Dios. Para ello, se ha debido desarrollar temas que ayuden a eliminar las concepciones e ideas que promueven la separación y comprender que las Sagradas Escrituras tienen también como meta promover la unión y no la separación. Otro de los objetivos de este libro pretende ser una explicación más coherente, es decir, sin contradicciones internas sobre este tema, que sobre este tema se han realizado hasta ahora. No obstante, es decir, esto fue escrito antes de conocer su libro, ¿no? Y no lo he terminado porque unos días nomás que lo tengo. No obstante, si bien se considera que judíos y cristianos son segmentos del verdadero Israel, se sostiene que el camino de redención de ambas partes no es el mismo, puesto que es lo que se deduce de las Sagradas Escrituras, y que, según esta comprensión de los textos sagrados, existen momentáneamente dos caminos de salvación.
Con otras palabras, se trata de resolver la disonancia cognitiva que provoca en el cristianismo la posibilidad de la existencia de dos caminos. Una expresión sobre este dilema se encuentra en un libro de reciente publicación, en el año 2011, que consiste en trabajos de teólogos cristianos involucrados en el diálogo y que promueven el nivel teológico del mismo, en donde se plantean una disyuntiva. ¿Qué dice? El grupo de teólogos que se han reunido ha focalizado su atención en el gran interrogante, meta question en inglés, porque el libro está en inglés, con que se enfrenta la teología cristiana y especialmente la católica de nuestro tiempo. O sea, ¿cómo podemos nosotros cristianos de hoy en día reafirmar el llamado de nuestra fe de que Jesucristo es el Salvador de toda la humanidad, aun cuando afirmamos el eterno pacto de Israel con Dios? Por su parte, el cardenal Casper, en un planteo semejante al de estos investigadores, cuando plantea que cómo puede la tesis del antiguo pacto nunca revocada, que la plantea el Papa Juan Pablo II por primera vez en Minsk en el año 1980, y que después pasa al documento de las notas, ¿no? Reconciliarse con la singularidad y la universalidad de Cristo Jesús, las cuales son constitutivas para la comprensión cristiana de la nueva alianza. Bueno, este trabajo, como se señaló anteriormente, pretende dar respuesta a este gran dilema, o con otras palabras, a esta disonancia teológica, que en realidad es consecuencia de una teología ya alejada de las fuentes escriturísticas o de interpretaciones parciales de las mismas, sin considerar otras partes que cuestionan las concepciones arribadas, como también a motivos más psicológicos que teológicos, es decir, en ver a los judíos y al judaísmo una amenaza a la identidad cristiana y al cristianismo en sí mismo, como el tan trillado tema del verus Israel, del verdadero Israel. Este alejamiento de las fuentes ha consistido en sustentar posturas teológicas no críticas y la falta de búsqueda de una hermenéutica que brinde una comprensión más coherente de las Sagradas Escrituras, o sea, que resuelva esta disonancia, no ya como la negación de la salvación por el cumplimiento de la ley de Sinai para esta parte del pueblo de Dios, sino aceptando y reconociendo que este cumplimiento es el único camino de salvación para el pueblo judío. Por su parte, el teólogo católico, precursor del diálogo judío-cristiano, uno de los líderes de este diálogo, el padre John Pawlikowski, escribe que el gran desafío que debe enfrentar el cristianismo en su diálogo con el judaísmo tiene que ver con la tradicional reivindicación de la Iglesia de la finalidad y la universalidad en lo que respecta al acontecimiento de Cristo. Siempre sostuve que el diálogo cristiano-judío es en muchos sentidos el más difícil de los diálogos interreligiosos contemporáneos, porque toca directamente el punto neurálgico de la fe cristiana, la cristología. Durante siglos el cristianismo afirmó que con la llegada de Cristo el judaísmo había perdido todo significado real como fe religiosa. El pueblo judío había sido sustituido por la Iglesia en la relación de la alianza con Dios, que está relatando, ¿no?, que se identifica con esto último, ¿no? Aquí resulta importante considerar una muy especial característica de la Declaración Nostra Aetate, tal como recuerda Sor Esperanza Mari, de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Sion, en un libro que escribió, puedo dar detalles si quiere, y que dice: el documento del Vaticano II sobre la religión judía, Nostra Aetate, inauguró una etapa insólita, totalmente nueva en la actitud de la Iglesia hacia el pueblo judío. Actitud tan nueva que aquel documento tiene una característica única respecto a los demás. Todos los decretos o declaraciones del Vaticano II incluyen referencias más o menos numerosas de textos de los padres de la Iglesia o de otros concilios. Solo este no contiene cita patrística o pontificia alguna. No encontró otro apoyo en la tradición eclesial que el de la Escritura Sagrada. Además, tiene la particularidad de dar por primera vez en la historia de la Iglesia un texto conciliar que es una consideración positiva de la teología de San Pablo sobre este tema. Aquí se recuerda esta singular característica del Concilio Vaticano II, o peculiar, con el fin de demostrar que el magisterio de la Iglesia recurre directamente a las Escrituras, debido a que no encontró apoyo en la tradición eclesial. Es decir, no tiene problemas en dejar de lado una tradición eclesial de 2000 años y al recordar directamente a Romanos 11:29, Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación.
abandonando la tradición sobre este tema. Este es un antecedente fijado por el mismo Vaticano II, es decir, que es legítimo recurrir directamente a las Escrituras sin tener que recurrir a los padres de la Iglesia o a la tradición pontificia sobre este tema específico, que quede claro, ¿no? Este tema específico, no otros temas. Esta particular característica de Nostra Aetate, que nos ilustra sobre Speranza Mari, tiene aquí por finalidad demostrar que aferrarse a tradiciones patrísticas o pontificias refuerzan la disonancia sobre este tema y no la eliminan. Por consiguiente, considerar un regreso directo a las Escrituras. Cabría considerar un regreso directo a las Escrituras y no buscar basamentos en donde resultaría imposible encontrar una apertura a una teología que reconozca que la salvación de los judíos depende de recorrer un camino diferente al del cristianismo. En lo que respecta a la forma y naturaleza del diálogo entre ambas religiones, en otra disertación, del cardenal Karl Kasper afirma que en lugar de las anteriores disputas infructuosas que intentaban rechazar al otro, hoy nos encontramos en diálogos que aceptan y respetan al otro como un socio con iguales derechos. Comenzamos con lo que tenemos en común y sobre esa base común tratamos de entender mejor y más profundamente nuestras diferencias. En el diálogo queremos ver nuestras respectivas tradiciones con los ojos del otro, y así el diálogo debe llevarnos a transformar nuestras respectivas enseñanzas del desprecio en enseñanzas de mutuo respeto y aprecio. Esto no significa un diálogo a cualquier precio, que pase por alto o subestime las diferencias que existen entre nosotros, diferencias que muchas veces son decisivas para nuestras respectivas identidades. Un diálogo desvaído de esta naturaleza no tomaría en serio nuestra propia posición ni la convicción de nuestro interlocutor. El verdadero diálogo, y aquí vuelvo a citar a un pensador judío, Emmanuel Levinas, el verdadero diálogo respeta al otro en su alteridad. Y dice, no estamos en el final, sino todavía en los comienzos de esta clase de diálogo. Ahora bien, volviendo al libro que aquí estamos presentando, insistimos que se trata de demostrar la existencia de dos caminos de salvación. En tanto, una enseñanza fundamental del Nuevo Testamento. También se han tratado temas que tienen otras finalidades importantes, como el de la revalorización del rol de las autoridades judías en la muerte de Jesús y por extensión a los judíos en general, que tantas desgracias ha causado nuestro pueblo en los últimos 2000 años. Otro tema, no directamente relacionado a la proposición de los dos caminos, está en el análisis de la realidad de la ciudad de Jerusalén actual, desde una visión distinta al de la Iglesia, es decir, no como un símbolo del cumplimiento escatológico, tanto en su dimensión futura como en la presente, sino que se trata de considerar como una realidad histórica que debe llamar a la reflexión en este diálogo, y no evitar de considerar la dimensión teológica de esta ciudad concreta, y no simbólica, y tratar de ponerse de acuerdo también sobre este asunto. Los últimos dos capítulos están dedicados al análisis de la tradición judía con respecto a la identificación de lo que el Nuevo Testamento llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que es a su vez la misión principal de Jesús de Nazaret, Mateo 15:24. Y el camino de salvación de esta parte del pueblo de Israel, ya que sin el reconocimiento mutuo entre ambas y la unión entre ellas, no podrá haber redención para ninguna, mientras se sigan autodefiniendo en tanto el único pueblo de Dios, ni para el resto del mundo, que consciente o inconscientemente se encuentra en espera de esta unión. Un aporte hermenéutico que se trata de hacer en este trabajo consiste en dejar de considerar el plan divino de salvación en clave de dos, o sea, una visión del mundo que será potencialmente redimida únicamente entre judíos y gentiles, sino que hay que empezar a comprender que el Nuevo Testamento se refiere a la parte de la humanidad que será redimida en clave de tres, es decir, a la casa de Judá, los judíos, a la casa de Israel, las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel, y a los gentiles. Mientras esta división en tres no esté bien internalizada, no solo por los cristianos, sino también por los judíos, estamos convencidos que el camino de redención final va a chocar con muchas dificultades que se podrían evitar si se comenzase a leer las Sagradas Escrituras en clave de tres y no de dos. En este libro se plantea una nueva perspectiva de las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, y en menor medida de la literatura sagrada judía y rabínica. No se trata aquí de atentar contra los principios básicos de ninguna de estas religiones, por el contrario, se busca reforzarlas al proponer una visión diferente de una con respecto a la otra.
Esta comprensión tiene la característica no solo de ser nueva o distinta, sino de conformar una interpretación más coherente del mensaje divino del Nuevo Testamento. Puesto que se aspira también a que este libro sirva para promover el diálogo teológico judeo-cristiano, de hecho está pensado de modo que los distintos capítulos conformen temas para dialogar, puesto que el plan salvífico es inherente a las Escrituras, ya que es divino y único, y que éstas no han sido eficazmente comprendidas por ninguna de las partes, debido a sus actitudes, ya de competencia y de confrontación, por parte del cristianismo, ya de apatía por parte del judaísmo, aunque tampoco quede libre de concepciones negativas con respecto al cristianismo. El diálogo teológico debería inducir a cambios doctrinarios en ambas religiones en lo que respecta a la concepción que un sector tiene del otro. Si bien estas resistencias son comprensibles, indudablemente no son para nada justificables. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Un gusto de estar acá en Tucumán después de muchos años. Realmente vine hacia el año 90 aproximadamente, pero de paseo. Y ahora tan inesperadamente, como decía Lalo, vengo acá a esta mesa que me honra y realmente agradezco la invitación. Agradezco la invitación, es un honor realmente estar acá en esta presentación de este libro tan importante que ha salido a la luz. Y también agradecer y alegrarme por el diálogo judeo-cristiano y por el diálogo que la Iglesia ha entablado no solamente con el judaísmo, sino también con las demás creencias. Quisiera felicitar al autor. Hay que felicitarlo, porque no es fácil escribir un libro en primer lugar, y no todos se dedican a escribir. Entonces, y muchas veces la pereza nos gana, y bueno, tenemos cosas para escribir, y como dice Verba Volant, scripta manet. Las cosas escritas permanecen mientras que las palabras vuelan. En cambio, por eso es importante escribir un libro. Así que bueno, felicitaciones por el esfuerzo, porque bueno, yo también, como ahí presentó Lalo, tengo mi tesis doctoral, que después le agregué algunas cosas más, la defendí en el 2004, y después de agregarle algunas cosas más, la convertí en libro, y que salió a la luz en el 2009, y ahí está expuesto. No estoy haciendo propaganda para la venta, sino simplemente estoy haciendo referencia a que cuesta mucho el escribir y el dedicarse a la vida intelectual, como todos ustedes ya saben. Bueno, felicitar al autor, decía, por el hecho de escribir un libro. Además también quería felicitarlo, y esto se lo he dicho personalmente y no lo digo para adular, por la sinceridad que tiene en su libro. Es muy sincero y muy transparente, o sea, escribe lo que piensa. No anda con ambages, es decir, ciertamente lo que él piensa lo escribe, y lo escribe así con toda espontaneidad. Y sobre todo quería felicitarlo porque él dice que lo que le interesa es tratar contenidos teológicos. Es decir, está bien, muchas veces, como dice Nostretate, tenemos un patrimonio común y podremos hacer muchas cosas juntos, tanto por los valores que tenemos, la tradición del Antiguo Testamento, y tenemos tantas cosas en común para realizar, en el plano humano, inclusive el plano social, tantísimas cosas. Pero él lo que quiere es no solamente dedicar así a hacer cosas en común, sino ir al fondo de la cuestión. Por eso en su libro plantea cuestiones que van al fondo de la cuestión, es decir, ya es tiempo, después de estos casi 50 años de Nostretate, del Concilio Vaticano II, ir al fondo de la cuestión y comenzar ya a tratar, que no es que no se haya hecho, pero lo pide, inclusive no solamente acá Joel, sino también yo he escuchado, he leído, por ejemplo, el mismo rabino de la sinagoga de Roma, Riccardo Di Segni, Lea Sestieri también, que es una hebrea que se dedica al diálogo religioso, al diálogo interreligioso, es decir, y tantos más
que son de ambiente judío, y piden justamente también tratar los temas, los contenidos religiosos, es decir, ir al fondo de la cuestión. Por eso es que lo felicito y me alegra, porque no quiere ir a temas secundarios, sino también ir a temas fundamentalmente de fondo, los contenidos teológicos, y ir a los temas centrales, es decir, aquellos temas que son discutibles, que son o que hay distintas concepciones. Entonces la idea de él en ese libro es ir justamente a estos temas. El mismo cardenal Bergoglio, ahí en la carta que le envió a Joel, también justamente le dice y lo felicita porque trata de plantear temas que son centrales, temas que son de contenido teológico de fondo. Por eso es importante, digamos, y lo valoro el trabajo que ha hecho en ese sentido Joel, y lo felicito. Por supuesto, no todas las concepciones son iguales, son distintas, por eso estamos dialogando. No implica que en todo pensemos igual, ciertamente. Cada uno tiene en ese sentido, y lo bueno es también poder dialogar. Justamente para eso están abiertas estas mesas de diálogos, para ir, como le decía también el mismo ex cardenal Bergoglio, le decía, ir limando cosas que nos distancian, o cosas que son de distintos conceptos. Entonces, yo he leído, en lo que he podido leer también del libro, no le he alcanzado a leer absolutamente todo, pero sí en una buena parte, y algunos temas que plantea ahí Joel, entre los temas de contenido de fondo, son, por ejemplo, la persona del Mesías y la teología de San Pablo. Son temas que son puntualmente de gran valor y centrales, son nudos teológicos, o sea, temas que son prácticamente el centro que hace la cuestión. Hay una invitación que yo hago y alguna referencia que quisiera hacer sobre el tema, sobre la persona del Mesías. Yo invitaría ahí a leer, a estudiar y a profundizar un poco en el Nuevo Testamento. O sea, si bien, y felicitarlo también porque ha leído el Nuevo Testamento. No todo israelita, no todo judío ha leído el Nuevo Testamento. Así que en ese sentido lo felicito también, me estaba olvidando. Felicitarlo por la lectura del Nuevo Testamento que ha hecho, porque no siempre, él me decía, bueno, ustedes han leído el Antiguo Testamento y lo valoran. De hecho, yo doy clase de Antiguo Testamento y en el seminario, y lo valoramos y leemos tantas cosas, desde el Génesis, pasando por la Torá, por los Ketubim, por los Neevim, o sea, por todo lo que nosotros conocemos, el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y también los libros proféticos. Los valoramos y los estudiamos y los enseñamos. Y también conocemos el Nuevo Testamento, pero él me dice, nosotros conocemos más bien el Antiguo Testamento, pero nos falta muchas veces el conocimiento del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que lo aliento a que persevere en este buen propósito de seguir profundizando en el Nuevo Testamento. Él me decía que justamente le tocó en un panel, bueno, a vos te toca estudiar el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, lo aliento para que continúe en esa línea de estudio del Nuevo Testamento. Y también yo creo que el valor del Nuevo Testamento es en sí mismo, pero es importante que se profundice también en la enseñanza de los santos padres. Es decir, la Iglesia tiene toda una tradición, tiene 2000 años, y tiene toda una tradición exegética, teológica, que no se puede desechar de un día para el otro. Es decir, hay grandes aportes, y me parece que eso sería bueno tenerlo en cuenta, seguir en esa línea de la tradición de los santos padres y también del magisterio de la Iglesia, seguir ese estudio del Nuevo Testamento. También me parece importante ahí, como decía recién, profundizar un poco, invito, y con todo respeto, sin ánimo de agraviar ni de ofender, en el Nuevo Testamento sobre la persona, que es uno de los temas que plantea Joel, unos temas de fondo, el tema de la persona del Mesías, que nosotros la vemos en Jesús de Nazaret.
Y entonces allí ver sobre todo en su misterio pascual, en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, como signo, particularmente la resurrección, como signo de la aceptación del Padre y como signo del Mesías esperado, es decir, el Mesías que resucita por su propio poder y se alza, confirmando así su misión salvífica. En ese sentido, invito a que se profundice en este tema que para mí me parece es central y crucial. Después también, respecto al tema de la teología de San Pablo, que también menciona Joel aquí al principio, digamos, en la introducción al libro, es la teología de San Pablo. Yo justamente soy especialista en San Pablo, mi tesis es sobre Romanos 11, 26, es decir, y así todo Israel será salvado, que es un poco ahí al final. San Pablo, como ustedes sabrán, dedica en todo su epistolario, dedica y trata el tema de Israel, de los judíos, y particularmente donde trata la meditación más madura, más sistemática, porque en otros lugares los trata de modo más esporádico o más de paso, más circunstancial, pero allí es donde sistemáticamente en la carta a los Romanos, los capítulos 9 a 11, que les invito a que los lean porque son realmente de una importancia crucial y donde lo hace de un modo sereno y muy ordenado. Bueno, ahí es donde yo dediqué mi tesis y ahí es donde San Pablo justamente pone el énfasis encontrando justamente que él que buscaba la salvación, la justificación, la encuentra en Jesús de Nazaret, es decir, en la fe en Jesús de Nazaret sin hacer distinción para ningún hombre, es decir, para todos los hombres, como dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles, no ha sido dado a los hombres otro nombre en el cual encuentren la salvación. Es decir, San Pablo no hace distinción en ese sentido, desde la óptica paulina no distingue entre gentiles, judíos, sino más bien su visión en ese sentido es más bien unívoca. Así que bueno, también es una invitación que yo hago para seguir profundizando. Y finalizo ya porque se me termina el tiempo. Agradeciendo y a pesar de estas diferencias que se pueden explicar, después las preguntas quizá pueden ampliar los contenidos que uno hacía esbozado tan ligeramente, a mí me parece que esto es una cosa muy, muy linda y muy valiosa, el poder sentarnos juntos, estar acá. Esto quizá en otro momento no se podría haber hecho. Entonces, yo valoro mucho esto a pesar de las diferencias que existen, que todavía uno tiene que ir puliendo, pero darle gracias a Dios por este momento que nosotros estamos acá, me parece que es, no sé si decir un momento histórico, pero ciertamente que me parece que es una cosa muy importante, y el orar el uno por los otros, porque somos hermanos, es decir, somos, como dijo Pío XI, somos todos descendientes de Sem, todos somos semitas, espiritualmente hablando, somos semitas nosotros también los cristianos. Por eso la hermandad que tenemos con el pueblo de Israel, yo realmente lo aprecio y mi libro lo dedico justamente también al pueblo de Israel, a quien tengo un gran amor, un profundo respeto y a quien valoro mucho. Y a quien, como dice también la Escritura, las alianzas no fueron revocadas, es decir, fueron perfeccionadas ciertamente por Cristo, pero y en el Nuevo Testamento hay una continuidad ciertamente con ellas, pero también hay un perfeccionamiento, un mejoramiento en las alianzas que fueron hechas a nuestros padres en el Antiguo Testamento. Por eso esa alegría de este momento, a pesar de las diferencias que uno, desde el ámbito católico tiene que marcar, pero realmente para mí es una alegría, un gusto, un placer de estar acá y de compartir esta mesa con el Rabino Skorka y con Joel, a quien nuevamente felicito. Gracias.